Saludos amigos de BPI TV, cuando son las 2:01 de la tarde hacemos este contacto en vivo desde la ciudad capital, esto para traerles información referente a las criptomonedas, ya que Venezuela encabeza en el tercer puesto de los países que utilizan estas criptomonedas, pero para que nos den más detalles y asimismo analizar el contexto del uso de las criptomonedas y asimismo del Bitcoin, tenemos a Aaron Olmos, quien es economista de la Universidad Central de Venezuela. Pese a este listado, se podría decir que los venezolanos en su mayoría utilizan las criptomonedas. Fíjate, si bien la empresa Chain Analysis generó este reporte donde Venezuela queda en tercera ubicación, esto no necesariamente significa que existe un proceso de adopción masiva de criptoactivos, ¿no? Venezuela tiene historia cripto desde el año 2013, cuando algunos venezolanos comenzaron a utilizar Bitcoin a través de plataformas de intercambio. Sin embargo, en la actualidad, no necesariamente el uso del petro, no necesariamente el uso de otras criptomonedas conocidas ampliamente, es algo frecuente que vemos en el país, ¿no? ¿Por qué entonces Venezuela está detrás de países como Ucrania y Rusia y se encuentra en el puesto número 3, el primero de América Latina que utiliza las criptomonedas? Es correcto, lo que pasa es que cuando tú verificas la economía ucraniana, la economía de Rusia, la economía venezolana, están transitando por problemas económicos bastante severos. Tienen contracción de su economía, tienen problemas de índole monetario, dificultades desde el punto de vista del tipo de cambio. Y hay que recordar que muchas personas se acercaron a las criptomonedas como una forma de tener divisas. De hecho, en el caso venezolano, cuando tú verificas y estudias las estadísticas de local bitcoins, te das cuenta que en el momento en el cual Venezuela comenzó con su proceso de hiperinflación, que fue en el año 2017, comenzó a incrementarse la cantidad de uso de criptoactivos en el caso de Bitcoin, llegando pues a unos niveles bastante elevados. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el año 2019 se intercambiaron en Venezuela el orden de 50.000 Bitcoins. Esos fueron 303 millones de dólares equivalentes solamente de la plataforma local Bitcoin. Y en lo que va de año 2020 se han intercambiado 19.000 Bitcoins, que más o menos son 178 millones. Si bien son cifras bastante elevadas, la cantidad de personas que tienen acceso a las criptomonedas a través de plataformas de intercambio y billeteras digitales no es tan elevada como parece. ¿Qué sector entonces puede obtener estas criptomonedas o está manejando estas criptomonedas dentro del país y fuera? Cuando tú conectas los datos de Chain Analysis con la encuesta en COVID, que se presentó el 7 de julio de este año por parte de la Universidad Católica Andrés Bello, la encuesta de COVID 2019-2020, y verificas los niveles de pobreza extrema y pobreza en general, que estamos por el orden de 79 y 96% en cada una, queda un solo pequeño sector en Venezuela que quizás tiene poder suficiente de compra como para poder hacer operaciones promedio de $1.000, que es lo que reseña mismo Chain Analysis, en un análisis que hicieron de las casas de intercambio permisadas por Sonacrip en Venezuela. No todos los venezolanos tienen $1.000 de sobra para poder hacer operaciones de esa cifra mensualmente o semanalmente para intercambiar por criptoactivos. Este nos hace ver que si bien se están generando operaciones, quizás estas están siendo generadas por un pequeño grupo de personas con alto poder adquisitivo. También muy importante sobre esta ponderación de Venezuela como el país número 3 en utilización de criptomonedas es referente a las remesas. Hay más de 5 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras que, visto a la necesidad económica, han salido y les mandan dinero a sus familiares aquí en el país y estos se ven reflejados en esta ponderación de las criptomonedas. Es correcto, fíjate, la vía tradicional a través de la cual los venezolanos que están en el extranjero le hacen llegar a sus familiares dinero, era a través de, casas de cambio, de las tradicionales que conocemos. Con el paso del tiempo, algunos venezolanos comenzaron a utilizar plataformas de intercambio, aplicativos como RTM, plataformas como Local Bitcoin, Packful. Pero cuando tú ves las estadísticas de estas plataformas con respecto al envío de dinero bajo la figura de remesa, no representa quizá unos montos muy elevados. Lo que te quiere decir que sí, evidentemente se están utilizando para hacer estos envíos, no necesariamente es la gran mayoría como se está haciendo llegar al venezolano. En estos momentos vemos lo que es parte del control por la administración de Nicolás Maduro con respecto a las páginas, como usted bien mencionó, RTM, que utilizan los venezolanos para este envío de remesas. ¿Qué tan
control puede ejercer Nicolás Maduro sobre las criptomonedas que sabemos que vienen para hacer anonimatos estas transacciones? Bueno, la mayoría de las empresas que usan los venezolanos están fuera de la jurisdicción del país, ¿no? O sea, están ubicadas en las islas de Malta, están ubicadas en Estados Unidos, están ubicadas en otras ubicaciones. Razón por la cual es muy difícil que la legislación venezolana pueda prohibir el uso de las mismas. Además que la propia característica digital te permite que inclusive utilizando unos VPN puedas establecer conexión y utilizarlas de manera tranquila, sin ningún tipo de inconveniente. Si el Ejecutivo intenta de alguna forma establecer algún tipo de cepo o privativa de que los venezolanos puedan utilizarlo, va a ser un tanto complicado. Ya lo vimos con este bono que se entregó a los médicos venezolanos, los héroes de la patria, creo que le llamaron, o de la salud, a través del cual, bueno, en definitiva muchos venezolanos hicieron uso del dinero que se les hizo a través de IRTM, ¿no? En Venezuela hay unas casas de intercambio permisadas por el Ejecutivo, son 11, de las cuales 7 están en funcionamiento, y básicamente el Ejecutivo pretende utilizarlas a través del esquema Petro como las herramientas a través de las cuales se le pretende dar circulación a ese token multifuncional centralizado que es el Petro. Vemos entonces que este posible control por parte de la administración de Nicolás Maduro puede impactar en el bolsillo de venezolano que pese a lo político recibe dinero de sus familiares de afuera. No necesariamente, porque otra vez habría que decirlo, el caso de IRTM lo demostró. Por más que el Ejecutivo intente bloquear este tipo de páginas, los venezolanos hemos aprendido a utilizar estas redes virtuales seguras, estos VPN, que nos permiten tener acceso independientemente de que se bloquee por la vía de las direcciones IP. Así que en definitiva es un tema más bien de aprendizaje, de agregación de valor, de cómo se pueden seguir utilizando estas plataformas que fueron en su principio desarrolladas para no ser controladas por ningún gobierno. También me gustaría hablar con respecto al Petro. El Petro se utilizó en primera instancia para reflejar el salario mínimo, medio Petro sería el salario mínimo, pero vemos ahora que el Petro tiene un costo muy diferente al salario mínimo actualmente. Y también se le otorgó a los pensionados este Petro y hubo muchas denuncias con respecto a los comerciantes que estos no se les había pagado. Actualmente el Petro realmente representa alguna mejoría para la economía nacional. Fíjate, hay que recordar que en el mes de diciembre del año pasado y enero de este año, muchos jubilados y pensionados recibieron una bonificación bajo la figura de Petro. Lastimosamente, los mecanismos financieros que se establecieron para hacer fluir este Petro bajo la figura de bolívares, bueno, simplemente se agotaron a gran velocidad. Además que el token Petro no goza necesariamente de la confianza por parte de los venezolanos, porque, bueno, tampoco se entiende cuál va a ser su uso. De hecho, muchos lo terminamos definiendo como un token multifuncional centralizado. El Ejecutivo quien direcciona el uso que va a tener el Petro. Lastimosamente, para los venezolanos que recibieron ese beneficio, muchos de ellos no han podido convertirlo en otra cosa distinta, ¿no? Ni siquiera en bolívares. Cuando tú ves el precio teórico de un Petro, te hablan de entre 58 a 59 dólares por unidad. Cuando tú llevas a eso al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, hoy debería estar más o menos entre los 25 millones y 26 millones. Ese es el precio del mercado primario, pero cuando tú vas al mercado secundario, que son las casas de intercambio, te das cuenta que te lo pueden llegar a comprar solamente entre 6 millones y 10 millones de bolívares, lo que representa una pérdida de más del 50%, 60% de las personas que son tenedores de esos petros. Lo que estamos viendo en la actualidad es que el Ejecutivo está tratando de darle vida nuevamente al petro a través de estos nuevos esquemas que se han creado, por lo menos el sistema agropetro, el tema del petro inmobiliario. Sin embargo, por los momentos no ha representado una ventaja para los venezolanos tener este token centralizado multifuncional del Ejecutivo. Vemos entonces que también se podría decir que las sanciones que se han implementado a Venezuela tras la administración de Nicolás Maduro pueden impactar en el uso de las criptomonedas tras no poder tener analizado de dónde provienen. Fíjate que más bien las sanciones han incentivado por parte de los venezolanos un mayor deseo por conocer plataformas de intercambio descentralizadas y plataformas P2P como las que hemos estado utilizando, vale decir Local Bitcoin, Packful, CryptoWay, y más allá de representar un obstáculo, se han convertido en un elemento que potencia el deseo de saber y tener acceso a esta plataforma, porque en el mercado interno y en el mercado externo se ha demostrado su uso y su vigencia para que muchos venezolanos puedan cubrir sus necesidades. Para finalizar ya esta entrevista, ¿nos podría dar un panorama de cuál es el futuro o el presente de las criptomonedas en Venezuela?
El presente de las criptomonedas en Venezuela es que en la medida en que el bolívar siga perdiendo valor y las sanciones de los FARC sigan teniendo su efecto, cada vez más venezolanos están despertando a la necesidad de tener medios alternativos de pago. De hecho, hoy estamos hablando de una economía con medios de pago híbridos. Hay una banca que se está abriendo al uso de dólares directamente en sus cuentas, pero ya hay una cantidad de venezolanos que están utilizando plataformas de intercambio. El futuro para una Venezuela que sigue contraída y que está llegando a su tercer año de hiperinflación es un uso aún mayor, pero quizás en un nivel de adopción no tan elevado todavía, de criptomonedas y criptoactivos como medios de pago válidos en el mercado interno y en el mercado externo. Necesariamente hay que formarse y hay que educarse para poder entender cuáles son las ventajas que están detrás del uso de los criptoactivos. Y precisamente en Venezuela tenemos grupos de personas que están dedicados enteramente al hecho de formar a las personas para entender de qué va y cómo pueden sacarle provecho a estas plataformas. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos declaraciones del economista de la UCB, Aaron Olmos, con respecto a todo este avance de las criptomonedas en el país, tras Venezuela ser catalogada como el tercer país en el mundo que más utiliza el Bitcoin y las criptomonedas, detrás de Ucrania y Rusia. Esta es parte de la información que podemos ofrecer desde la ciudad capital, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.